sobre ese. Y regresamos una vez más, así, sin preámbulos, vamos a seguir porque si no se nos hubiera el tiempo. Bueno, una cosa que no hemos mencionado es ¿por qué Guanajuato o el Real de Minas de Guanajuato fue el más importante del Imperio Español en la segunda mitad del siglo XVIII? Ándale, ese es sumamente... Ese es bueno. Leí hace unos días una frase muy lapidaria y muy contundente, ¿no? Que se escribió a finales de la década de los 90. Decía, las reformas borbónicas empezaron en 1767 cuando Gálvez las instrumentó a partir del tumulto que se dio por la expulsión de los jesuitas. Y que a partir de ahí, según esta idea, la prosperidad y el incremento de la producción hicieron al Real de Minas de Guanajuato el más importante en la producción de plata del Imperio Español. Pues está bien, o sea, técnicamente tiene todos los elementos cumple todos los requisitos. Sin embargo, si reflexionamos un poco, podemos establecer que las reformas borbónicas no son producto de esta coyuntura, de la expulsión de los jesuitas o de la inestabilidad provocada por el aumento de los impuestos o porque bajó el precio del azogue, lo cual pues, era muy importante porque este insumo era carísimo y además se utilizaba mucho para producir un solo marco de plata. Creo que Bradin establece que para producir un marco de plata, que es el equivalente a 8 onzas, se requerían hasta de 3 a 4 libras de azogue. Es decir, durante todo el proceso de refinamiento por patio, había que estar poniendo azogue a cada momento. Ajá. Había que estarle poniendo sal magistral, había que estarle poniendo piritas de cobre y de mercurio para que reborboteara esa mezcla y estarle eliminando con palas las impurezas. Esto hacía que si no había azogue, pues en muchos reales mineros, cuando no había azogue, ardía Troya. En el caso de Guanajuato supieron solventar estos inconvenientes, porque, no tenemos azogue, pero tenemos el método de caso, de fundición, que a nivel industrial pues también generaba sus dividendos, no era tan provechoso, pero permitía que la producción de plata no menguara y que los envíos que se hacían una o dos veces por año a la península, ya en plata monedada o en plata en barras, pues no se detuviese y que el rey estuviese contento por la cantidad de millones que le llegaban. Su quinta parte. Esto, ahora que lo mencionas, es muy interesante aclararlo. Sí. Todavía hasta la década de 1720, cuando un minero presentaba sus platas a la Real Caja, se le cobraba un 10%, diezmaba la plata. Pero cuando los ensayadores y los fundidores la presentaban, es decir, la compraban, la refinaban y luego la llevaban a la Real Caja a registrar, se les cobraba el quinto, es decir, un 20%. A partir de la década de 1720 desaparece esta diferenciación y se establece el diezmo de las platas. O sea, ya a todos. A todo el diezmo. Ya sea el productor o al intermediario, todo el mundo va a pagar el diezmo. Ok, bueno. Regresando a la idea principal, las reformas borbónicas no fueron invento o no fueron una ocurrencia de la década de 1760. Fue un largo proceso que inició desde los primeros años del siglo XVIII, con este cambio de dinastía, con la extinción de la rama austriaca en España y la llegada del nieto de Luis XIV, Felipe d'Anjou, al trono español, Felipe V, se va a intentar revitalizar la economía del imperio, adoptando modelos franceses que ya estaban probados. Hay que recordar que en el siglo XVII, ministros tan capaces como Colbert hicieron de Francia una gran potencia. Sí. Sanearon la economía, sanearon las arcas reales, y eso permitió que la autoridad del rey se incrementara y que las libertades de los súbditos disminuyeran, pero pues si se perseguía finalmente la prosperidad económica, pues el hecho de que los súbditos gimieran bajo la bota del tirano, pues no era muy importante. Bueno, esto fue lo que se aplicó en las Indias, en todos los reinos de las Indias. Se restablece o se incrementa la presencia, el papel activo del aparato estatal, que era lo que fallaba en la época de los Austrias. Se delegaba a la autoridad real en particulares que compraban sus puestos y que pues cada uno hacía su agosto mientras fungía como alcalde mayor, como corregidor o como cualquier otro funcionario. Bueno, con la llegada de los Borbones,
primero se va a instrumentar una reforma de carácter político territorial, ¿sí? Eliminar jurisdicciones que estaban de más, que no eran muy rentables, fusionarlas con otras, y en segundo lugar se establece o se instrumenta una lenta pero progresiva reforma fiscal que va a permitir que los dividendos que obtiene la corona por la comercialización de los productos que se generaban en las Indias o de los productos que llegaban de China y Filipinas o de los que llegaban de Europa, el cobro de sus impuestos correspondientes como la alcabala, el cobro de avería, el cobro de sisa, y todo ese tipo de impuestos que generaba el comercio, pues fuese puntual y que la parte que le correspondía a la corona de esos impuestos llegase puntualmente y que la economía imperial funcionase bien engrasada. Así es. Hay que recordar que durante todo el siglo XVIII la política real giró en torno a la recuperación, a intentar recuperar el papel protagónico que tuvo España hasta un siglo antes. La consecución de la construcción de una nueva flota, la constitución de nuevos regimientos para los ejércitos, todo tendiente a que España otra vez pudiera guerrear en Italia o guerrear en el Atlántico o en el Mediterráneo. La economía empezó a girar alrededor de esos objetivos. Sí, así que si en un momento dado Perú había perdido el protagonismo en la producción de plata, pero en ese momento, a mediados del siglo XVIII, la Nueva España lo está tomando y se está incrementando la producción, pues eso vino de plácemes para la corona española. Así es. Decíamos, hay una reforma fiscal. Las reformas fiscales siempre tienden a beneficiar a los grandes productores, a los grandes comerciantes. Claro. ¿Sí? En este sentido, el azogue, que es el punto nodal de la producción de plata, si costaba 80 pesos un quintal, pues a partir de la década de 1760 se hacen esfuerzos para que de esos 80 se pueda bajar al precio de producción, que son 30, y que la corona asuma un poquito de pérdida, que no gane nada, pero a cambio se permite que el abasto no se detenga, que se incremente la producción y el refinamiento de platas y que la corona reciba mayor cantidad de impuestos. ¿Sí? Era un negocio redondo que pues era una cuestión de voluntad política, que la corona asumiera de inicio una pérdida en el costo del azogue, pero que a la larga le rindió más beneficios. Claro. Y esto llevó a que los grandes productores mineros, que fueron los principales beneficiarios, incrementaran su producción, que diversificaran a su vez sus negocios, que no solamente fueran los dueños de las haciendas de beneficio o los dueños de las minas, sino que con el paso del tiempo fuesen adquiriendo haciendas de labor y de ganados para cerrar el círculo. Porque una mina no se explica si no tiene una hacienda de beneficio, si no tiene una fundición, si no tiene haciendas agroganaderas. ¿Sí? Porque la gran cantidad de mulas, claro, que son la maquinaria de una hacienda de beneficio, son las que trituran el mineral, son las que lo bajan de las minas. Si no tienes una gran cantidad de mulas y si no tienes los insumos para alimentarlas, pues estás perdiendo buena parte del beneficio del negocio. ¿Sí? El conde de la Valenciana y otros mineros importantes de la época, el marqués de San Clemente, el marqués de Rayas, fueron visionarios en ese momento para diversificar sus negocios, comprar haciendas en las afueras o en lugares distantes como León, como Silao, que permitieran que el abasto de granos a las minas fuese importante. Hay una anécdota que dice que durante la gran hambruna de 1784, en la mina de Rayas, las mulas comían de maravilla. Eran las únicas en toda la ciudad que tenían garantizado su abasto de comida. Sí, porque mientras que en la ciudad y en los campos del entorno, la gente moría como moscas porque no había que comer. ¿Sí? Hay una crónica, un relato de uno de los curas de Silao que dice que en su jurisdicción todos los días había varios carromatos que avanzaban por los campos y levantaban hasta 50 cuerpos, ¿sí? De gente que caía desfallecida en los caminos y tenían que levantarla como buenos cristianos, ¿sí? Entonces, estos estímulos fiscales fueron los que permitieron que la producción de plata se incrementara, que los beneficios se incrementaran y que esto se reflejara en el equipamiento urbano de la ciudad. Así es. Hay que recordar que estamos hablando de una ciudad industrial. Así es. O sea, con todos los trabajos me refiero a los beneficios económicos, a los beneficios sociales y demás,
pero todo está inmerso en el proceso industrial, entonces hay ganancia y pérdidas. O sea, estamos hablando más bien contablemente, ¿no? Como de capacidad económica de la ciudad. Y un costo y un beneficio, ¿no? O sea, al Sí, final sí, de cuentas. costo-beneficio. Entonces, verídicamente, Guanajuato, en cuanto a la población, amigos, Guanajuato sí sufrió muchos avatares, muchas presiones económicas, choques incluso históricos y conocidos, ¿no? Amigos, tenemos que hacer otra breve pausa Una más. y regresar con ustedes. Regresamos en un momento, gracias.